Por eso saludar a Noel Alejandro Leal para mí es un tremendo placer. Muy buenas noches. Ajá. ¿Cómo andar? Bien, bien, profesor. Gracias, de verdad, gracias a usted, a Jenny, a todo el equipo. Gracias por esta compañía en la pelea de hacer lo posible por recuperar a Venezuela. Tú sabes que algunos nos sentimos bien cuando se cree que está haciendo algo y nos beneficiamos tanto individualmente como colectivamente. Por eso también te lo tengo que agradecer a ti que estés ahí, que estemos compartiendo juntos, ¿no? Porque los dos celebremos millones de venezolanos y nosotros dos y Jenny de Bernardo y todo el equipo se siente acompañado también, así que un placer grande, Alejandro. Mm, qué bien. Muchas gracias. Claro. Alejandro, te voy a hacer una pregunta solo. Va, Diga. solo, eso es una mentira, te estoy haciendo. Alejandro, ¿cuánto está ganando un venezolano? $2. 2 dólares, pero ¿por qué? En un mes. ¿Por minuto? En ¿Por un mes, profesor. un mes, En dos un mes. dólares? Bien, Bueno, por lo lo bueno menos un también helado que se puede tomar, ¿no? mm, eh, depende de dónde. Cierto, ¿verdad? Tienes razón, porque unos helados valen como 3 4 pesos, sí. Sí, Acá en dólares, sí. y si lo, y sí, depende de dónde, porque también tenemos que recordar que hay hasta zonas de Venezuela que la electricidad falla tanto que ni un helado se puede mantener congelado. También ese punto. Bueno, Bueno, pues, entendí. Quiere decir que tampoco el, hay luz todos los días, vamos a poner así, o todas las horas del día. hay zonas de Venezuela, ahorita tuvimos un accidente, si se quiere calificar de alguna manera, que explotó una estación eléctrica en la ciudad de Valencia, una de las ciudades más importantes del país, dejando sin luz de partes completas de diferentes estados de la zona. Este, ¿Por qué sucede eso? Por supuesto el gobierno va a decir sabotaje, va a decir cualquier cantidad de cosas. Lo cierto es que sucede, por lo que sucede, todo lo que sufre este país sucede por socialismo. Socialismo trae desidia, trae un proceso de subida de posiciones de ejercicio técnico y profesional a camaradas del partido, y esos camaradas del partido regularmente son imbéciles, y eso va generando también ese proceso de destrucción de todo el aparato técnico, de todo el aparato de infraestructura mínima que necesita un país para poder funcionar. Entonces, todo eso va generando ese caos propio que inyecta el socialismo en una sociedad. Usted hacía esa pregunta de cuánto está ganando un venezolano y hay que hablarlo en dólares. Yo recuerdo cuando usted regularmente hace esa pregunta y empezamos a asustarnos cuando hablábamos de $1 al día. Bueno, la realidad es que hoy Venezuela el salario mínimo representa mucho menos de $2. Hoy una persona que recibe, una persona pensionada que recibe ese salario mínimo sin ningún valor agregado más que una cosa que el gobierno llamó bonos de guerra, por la guerra económica que está en sus cabezas, esa persona recibe de pensión, es decir, uno de nuestras personas mayores que cotizó toda su vida para el sistema de seguridad social, que hizo cualquier cantidad de aportes, él junto con su empresa, que durante años fue expoliado para tomarle un porcentaje de su sueldo para alimentar la maquinaria de seguridad social, la cual a su vez era alimentada por el Estado porque había que hacer algún tipo de robo adicional. Ese pensionado está recibiendo eso, menos de $2 al mes. Dentro de ese desastre de que es el valor del dólar a mercado negro, al precio que se consigue, porque el precio del control de cambio sigue siendo algo absolutamente vedado, es una cosa que es exclusiva para los que están en el negocio con el gobierno. El gobierno implementó una nueva dádiva. Tenemos tiempo viviendo un proceso de establecerle a la gente una marca de la bestia, pues.
No podrás comprar y vender si no tienes ese esquema, ese emblema. Y ese emblema es lo que le pusieron de nombre el carnet de la patria. Entonces el gobierno entrega una dádiva especial a los que tienen el carnet de la patria. Le está entregando 500.000 bolívares, es decir, un poquito menos de $5, para que tengan una feliz Navidad. Está bueno para pensar de que son tremendamente generosos, No, increíble. una cosa increíble, es una cosa increíble, ¿no? Entonces el gobierno está estimulando a su séquito, entregándole esos 500.000 bolívares, esos $5, menos de $5, y ese es el gran triunfo y la gran solución al problema social de hambre que está viviendo el país. Pero a toda esta realidad, profesor, a esta realidad constante de Venezuela, de la inseguridad desbordada, de la gente huyendo de Venezuela, del venezolano haciendo un país sin venezolanos, frente a ese desastre gigantesco está la respuesta política. La respuesta política, hoy la gente del país, la cual no tiene interés en esa respuesta política, porque eso es muy importante tenerlo claro, el gran divorcio que existe entre la sociedad y el liderazgo político es impresionante, pero ese liderazgo político tiene cierta autoridad, pues. Lamentablemente mi país de irresponsables votó por estas bestias hace menos de 2 años, llevándolos a que tuviesen la autoridad de ser la los representantes de la oposición, y para más, hace menos de 6 meses les volvió a dar un cheque con 7 millones y pico de firmas diciéndoles, mira, sí, ustedes son nuestra voz. Bueno, esa voz estaba en República Dominicana, sentado con sus camaradas del gobierno, consiguiendo más tiempo y más tranquilidad, teniendo el resultado de un debate necio, de convertir a la sociedad que quiere libertad en una sociedad que mendiga por un canal humanitario, de convertir en una sociedad, a esta sociedad venezolana, a la sociedad de país con este poderío económico enterrado, convirtiéndola en una sociedad que simplemente es mendiga. Y mendiga en los dos sentidos. Porque cuando nos encontramos frente a esa respuesta política de lo que se desarrolló en el supuesto diálogo y negociación en República Dominicana, nos encontramos también con la respuesta social, lo que está sucediendo en el país, en este acabose social y político, es que mucho venezolano se está dedicando a buscar conseguir esa marca de la bestia, conseguir ese carnet de la patria, para poder acceder a esos $5 de dádiva, porque tiene hambre. Sí, cualquier Es cosa es decir, buena. Sí, sí, yo me acuerdo. el socialismo logró su éxito, convertir a una sociedad en mendigos, convertida en una sociedad total y absolutamente dependiente de su amo, gracias a que esa política fue impulsada, abrazada y aplaudida por quienes deberían de haber sido la oposición a esa política. Nosotros tenemos mucho tiempo viendo a esa dirigencia gritándole al país en cada una de las campañas electorales, cada vez que el gobierno salía a entregar sus dádivas, a estimular la mendicidad. Teníamos esa dirigencia política diciéndole, agárrelo y después vote por mí. Vaya, y agarre eso, no lo deje y agárrelo. El gobierno le está dando y eso es suyo. Si el gobierno le da, eso es suyo, agárrelo. Y van convirtiendo en esa sociedad de mendigos que hoy también decide buscar la manera de terminar de medrar en lo que va quedando del país, utilizando, dejándose marcar con esa marca de la bestia para poder comer. Cuando tú sabes que hablando y diciendo y te felicito, es como que cada vez cuando dice que uno quiere caminar y si uno quiere hacer que la cosa esté más pesada para caminar, uno tiene que levantar la punta de lo que está haciendo gimnasia, entonces la cuesta se hace más difícil para caminar. Sí. Y yo no sé cómo haces tú, porque parece que la cuesta se te pone cada vez más arriba. Lo que Venezuela hace para el hombre común se le va poniendo de una manera, lo va martillando, lo va usando ¿sabe lo más triste que me produce? Es cuando veo que
Bolivia, Nicaragua, que son los peores países para vivir y la delincuencia está en las primeras del mundo, apoya que ustedes cobren $2 por, por mes y estos presidentes llamados latinoamericanos, elegidos por su pueblo por el 50% muchas veces, disfruten de que ustedes estén mal. Para ellos es un placer, para ellos está bien que se les hunda, se les complique, se les mate, se haga morir de hambre, de miseria, que se mueran en los hospitales y que eso no es nada, porque se va destruyendo la familia, se va destruyendo todo, se va degenerando la sociedad. Eso, exacto, y hay que entenderlo eso dentro de un marco, todo eso cae dentro de un marco que es esa complicidad ideológica. La complicidad ideológica de ese liderazgo de esos países, de esos dirigentes de esos países, cuando gracias al Foro de Sao Paulo se logró estructurar todo este aparato. Y ese aparato tiene distintas vertientes, pues no solo la propia del Foro de Sao Paulo, donde se mezcla la carga ideológica socialista y la carga del narcotráfico, sino tenemos también la parte de la Internacional Socialista, donde, por supuesto, el principal motor es el motor ideológico socialista y el negociado eterno político. Ese negociado, ese lávame la cara a mí para poder lavarte la cara a ti, e ir haciendo una estructura que a su vez tenga algún tipo de legitimidad y pueda brindarle legitimidad a los camaradas, a los que visten de democracia, a los otros camaradas, a los que van haciendo por el mundo otro tipo de negociado político y convirtiéndose en grandes referentes de la lucha por la paz y la igualdad de los pueblos, es decir, por permitir que los países se destruyan en un mar de dialéctica vacía. En toda esa estructura se ha logrado consolidar un proceso de destrucción de los países aprobado y estimulado por los gobiernos de pueblos que no entienden lo que está sucediendo. O las Naciones Unidas. No tiene, exacto, no, las Naciones Unidas eso es algo peor todavía. Pero cuando si metemos la lupa, como usted lo estaba haciendo en cada país en lo particular, va a encontrar países que ni siquiera están en control de esos pueblos no están ni siquiera en control de sus propios gobiernos. El caso de Bolivia, esta aberrante situación con la reelección de Evo Morales es una cosa realmente salvaje. Lo ridículo que está sucediendo en el Ecuador, generándose entre ellos un solo pastel entre Lenín Moreno y Rafael Correa, distrayendo sobre la realidad de Ecuador, teniendo Ecuador una oportunidad extraordinaria con un proceso económico ya forzado hacia el crecimiento al haber tomado el dólar como moneda. Es increíble el daño que le plantean estos dos personajes al Ecuador. Entonces, cuando uno se va mirando esas fotos y vas metiéndole la lupa a cada uno de sus países y busca la raíz del problema, esa raíz tiene una foto adelante que es Foro de Sao Paulo, y cuando quitamos esa foto encontramos la otra, que es socialismo y narcotráfico. Ahora, tú te gusta entre tú y yo, que yo sé que eres un hombre, realmente estás tan bien informado, mi querido Noel Alejandro Leal, que es un placer hablar contigo. Yo me pregunto cómo haces, ¿no? ¿Cómo te estimulas tú mismo para seguir batallando en todo esto? Esa es la parte fácil. Le puedo asegurar que esa es la parte fácil, profesor. Porque cuando uno vive en este país, en lo que yo siempre y constantemente reitero, en el mejor país del mundo que puede ser, porque cuando se vive en esta tierra maravillosa, ya ese es un estímulo para pelearla, para defenderla. Pero cuando uno sale en esta misma tierra maravillosa y está consciente de su valor, de la capacidad de respuesta, de nuestra herencia, y ve en las calles el hambre. Cuando uno tiene que buscar hacer una cola para poder comprar algún tipo de alimento, cuando tienes que hacer cualquier tipo de maromas para poder conseguir efectivo, para poder pagar la gasolina del carro, aunque es una tontería, simplemente no hay efectivo con que pagarla. Y aquí el sistema electrónico en eso no nos cubre, no nos ayuda.
Cuando te estás enfrentando a todas esas realidades a la vez y cambias el cassette y no lo asumes como tristeza, no lo asumes como en lo que la mayoría de los venezolanos se han sumido, en esa tristeza, en esa decepción, en esa desesperación, sino lo acumulas y lo acumulas en rabia. Y esa rabia la conviertes en energía de lucha. Y esa rabia la conviertes en fuerza. Y esa rabia va y la conduces y la conviertes en respuesta. Ese es el mejor motor. Yo tengo años explicándole a mi país, lo coloco en un tuit: no llores más, arréchate, porque lo que tiene que hacer el venezolano es terminar de entender que lo obligaron a someterse a una forma de comportamiento político que no tiene nada que ver con lo correcto cuando tú tienes un criminal en el poder. Cuando tú tienes un criminal en el poder, simplemente se le desplaza y se acaba, vuelves a comenzar. Y eso es lo único que tiene que meterse el venezolano en la cabeza. Ahí no tiene que ver con un tipo de forma o comportamiento a la cual diversas naciones de la comunidad internacional obligan a una sociedad para mantener la forma, o lo que te han querido convencer en Venezuela, la estructura política, de que frente a este proceso criminal que acabó con cualquier proceso de mediana institucionalidad que tuviese Venezuela, que en 1999 barrió con cualquier posibilidad de vía democrática para poder buscarle su fin. Porque aquí, en la Constituyente de 1999, se acabó con el Estado de Derecho, con lo poco que había Estado de Derecho de Venezuela. Se acabó, simplemente no existe. Y lo que vivimos desde allá para acá no es más que la instauración de esta tiranía comunista. Cuando el venezolano entiende eso, cuando se arreche, va a poder, por fin, avanzar. Tiene que dejar de llorar, tiene que dejar de buscar la forma de lo correcto, tiene que dejar de comportarse políticamente decente y entenderse como venezolano, como esa raza que no bajó la cabeza, que fue de las duras, y hubo técnicamente que estimularla eliminarla completamente cuando la colonia, con esa raza que fue y después fue el faro para encender Latinoamérica con la llama de la libertad. La gracia de lo que tiene que hacer el venezolano es dejar de creer en las pendejadas que la estructura política socialista le ha inyectado y empezar a encontrarse como venezolano, en su razón de ser y en la razón de por qué vivir en Venezuela, de por qué no entregar lo que te pertenece. Y ahí el venezolano encontrará respuesta. Mientras tanto, vamos a tener que seguir viendo cómo Venezuela va perdiendo a sus hijos, perdiéndolos en todas las formas posibles, porque lo perdemos todos los días en cada avión, en cada autobús que va llevando venezolanos regándolos por Latinoamérica. Lo perdemos en las calles con la delincuencia, los perdemos en los hospitales por la falta de medicamentos, los perdemos en las casas por el hambre, y estamos perdiéndolos total y absolutamente, socialmente, cuando los hemos degradado, buscando cómo medrar en la miseria de lo que va quedando de Venezuela. Fíjate que a mí me tocó vivir en un país como Cuba, en donde yo tenía dinero en mis bolsillos, pero tuve que mandar a buscar en un pueblo completo si había un pedazo de queso o algo para poner dentro de un pan que había conseguido a las 12 de la noche. El fabricante del gobierno conseguí como 6 panes, porque es uno por persona que tenés que pagarlo. Uh-huh. Y resulta que me tenía que ir y no conseguía. Tuve que mandar con un chico de una bicicleta a buscar a ver si con dinero en el mercado del pueblo del gobierno no había nada. En las almacenes normales estaba un hombre sentado atrás del mostrador. Y, y no tenía nada para comer. Hoy lo ven los grandes almacenes de Venezuela, profesor. Nosotros llegamos a tener una estructura interesante, una estructura comercial realmente de punta, realmente interesante, y estábamos creciendo en estas estructuras de hipermercados realmente surtidos, con buena oportunidad para la compra, para el consumo natural de una sociedad que va buscando el desarrollo, pues. Y usted llega hoy a lo que fueron aquellos almacenes y va viendo todos los estantes vacíos, va viendo cada vez dentro de los almacenes
distintas colas, ¿no? Venga, haga usted esta cola para que pueda comprar un par de pollos, haga usted esta cola para que pueda comprar un poquito de harina que llegó, o si usted tiene algún tipo de privilegio adicional, aquí llegó azúcar, hacía 6 meses que no llegaba azúcar. Y eso, en eso quedaron reducidos hipermercados de punta, lugares donde el país podía entrar cualquier venezolano a consumir productos del mundo con total tranquilidad y con la única con lo único que necesitaba era dinero en su cartera, dinero que conseguía en el trabajo, conseguía trabajando porque había trabajo, porque había una sociedad que se desarrollaba, había libertad económica mediana, pero libertad económica. Pero este país fue tan irresponsable que decidió buscar ese proceso cubano, porque aquí, teniendo conscientes todos de esa realidad, estando conscientes todos de la miseria a la cual Fidel había asumido Cuba, Fidel era recibido en Venezuela como un héroe, y se le aplaudía y se le rendía honores en las principales universidades del país. Y cuando vino Chávez y prometió socialismo, el país lo aplaudió. Y cuando la oposición dice por el mundo que esto no es socialismo, que ellos sí son socialistas y reciben aplausos del país, te empiezas a preguntar, Dios, ¿qué está pasando con esta sociedad? ¿Qué está pasando con esta sociedad que no entiende el ABC? ¿Qué pasa que no puede entender 2 y 2? No puede diferenciar una cosa que es exactamente igual. Usted Ahora, no tú puede sabes, buscarle diferencias al socialismo y al comunismo. Esto mata. Usted tiene que buscar oportunidades de libertad y desarrollo, es decir, dejando atrás todo aquello. fíjate que cuando uno pensaba de que había interferencia del sistema norteamericano para las dictaduras y todo lo demás en Latinoamérica. Nunca los pueblos estuvieron tan miserables como lo que están haciendo ahora. Nunca. Y no solo eso, se pensó que los pueblos evolucionan. Se pensó. Entonces, para mí se dice, bueno, déjalo que sufran en carne propia, así aprenden a no buscar el socialismo. Y resulta que parece que los pueblos no aprenden. No, los pueblos no Lamentablemente, aprenden. no aprenden. Los pueblos no Entonces, aprenden. yo me Los pregunto, pueblos los pueblos tienen que ser manipulados como manadas, lamentablemente, porque ese es el resultado que estoy viendo. En este caso particular, estamos hablando de México. México se quiere hacer un país parecido a los Estados Unidos en el sentido de que comercio y no comercio. Y resulta que el presidente tiene un sentido de popularidad el más bajo que tenía México por ahí, no sé si debe tener el 20%. Y resulta que el candidato a presidente actualmente va a votar a este tipo que está ahora en el gobierno, donde permite el narcotráfico, donde se permite que el salario sea 4.50 por día. eh, ¿Cómo van a competir con los Estados Unidos? Estamos todos locos, no tiene ningún sentido. ¿Y quién va a ganar las elecciones en México? El comunismo o el socialismo están ahí en primer lugar. sí, se deja que se estimule lo que es incorrecto, pues al no entregarle de verdad la oportunidad de desarrollo a una sociedad, la sociedad se va refugiando en esa mentira que le ofrece el socialismo. Lo impresionante de todo esto, profesor, y de toda esa mentira, es cómo es posible que esos discursos no solo tengan público en las sociedades latinoamericanas, sino que nos encontremos tengo ahorita una posibilidad maravillosa, profesor. Conversa conmigo regularmente un venezolano que está viviendo en Londres. Y él está muy preocupado por la política venezolana, por cómo se va desarrollando eso, y encontró una manera de ir expresando a través de sus representantes en el Parlamento británico su preocupación, pues, y va buscando que cada uno de los debates sobre los problemas por alguna cosa se nombre a Venezuela, ¿no? Y frente a esa realidad, él ha tenido la oportunidad de seguir diversos debates sobre cualquier
cualquier otra área de la política británica, y encuentra ese denominador común de un discurso a estas alturas, en lo que es la capital financiera del planeta, un discurso todavía marxista y revanchista sobre los capitales y sobre el dinero y sobre una oportunidad más de ese revanchismo propio del socialismo que busca solamente destruir a una sociedad y que ese discurso tenga público. Entonces, ¿qué queda para los países latinoamericanos en los cuales hay dolor real, en los cuales hay retraso real, en los cuales la tristeza se palpa en el aire? Sí, Por pero eso es que se estimula lo acuérdate peor. pero acuérdate que estos países está trayendo mucha inmigración y Exacto, hemos el contaminado. alcalde es musulmán. Ahí Ujú. notas que no es tanta la mentalidad del inglés porque nadie va a poner un musulmán para administrar una ciudad. No tiene ningún sentido. Y, pero según por la democracia es aceptado. Y de esta manera, ¿cómo subió? ¿Quién lo está manipulando a este? Porque la mentalidad del inglés no tiene nada que ver con un musulmán. Y aún así ya se han dejado penetrar de las mil y una maneras. No, pero ¿quién lo votó? Lo votaron los propios ingleses. O Sí. sea, es lo mismo que nosotros querramos tener políticos acá latinos con la mentalidad latina, que los países nuestros, digamos, lo destrozamos como Miami, ¿no? Que destruimos Miami y los políticos de aquí destruyeron Miami porque no existen acá. Y cobran, pero no están. Y entonces de esta manera hicieron la ciudad, la última ciudad de Estados Unidos. Y no se le va a decir que estos fueron los norteamericanos que la hicieron. No. Entonces Es, estamos ante un hecho en este momento que yo pienso que hay que analizar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces es muy triste pensar que los pueblos hay que manipularlos y de otra manera se van hasta el fondo del barril. es que tienen razones para irse a este fondo del barril cuando el liderazgo lo que estimula es eso. Igualito que cuando usted vivía en una ciudad desarrollada, dentro de un país desarrollado, y ese liderazgo, el cual accede al poder, viene en un proceso de destrucción y evolución de una sociedad. Ahora, vea esta foto, profesor. Nuestro liderazgo político va a República Dominicana a reunirse con el gobierno. No me digas eso, que yo me acuerdo lo que tú siempre dices. Y resulta que junto con las elecciones vienen ahora a querer negociar con alguien que ya desde el primer día le contestaron solamente están haciendo publicidad para el gobierno. ¿Estamos locos? Exactamente. Pero en su proceso de publicidad y darle más legitimidad y comportamiento democrático al régimen y todas estas cosas maravillosas que han venido haciendo durante estos 20 años para vestir de democracia la tiranía comunista que se está imponiendo en el país, también hacen todo ese esfuerzo de ir volviendo a la población absolutamente miserable y miserable, pues de verdad, eso es tan sencillo. Tan sencillo de entender y tan negado está el país en entenderlo, ¿no? Nosotros hoy nos debatimos entre la frase que más marca la política venezolana ahora es el canal humanitario. Hay que hacer algo para que llegue un canal humanitario a Venezuela. Y nosotros simplemente lo que tenemos que hacer es poner fin al gobierno para ir estimulando políticas de mercado para poder alimentar a Venezuela. ¿Tú quieres que te Nosotros diga vamos a vivir una emergencia. Nosotros estamos en una Sí, emergencia pero te hago real. una Y sí pregunta. es necesario un canal, permítame un segundo, profesor, y sí es necesario un canal humanitario. Pero dejar la administración del canal humanitario frente a este régimen es simplemente colocarle más eslabones a la cadena para que pueda ir esclavizando más venezolanos. Eh, pero el problema es tenemos para mí es un poco difícil porque una cosa es mirarlo de afuera y otra cosa es estar viviéndolo como estás tú. Una cosa es querer darle un resultado de afuera y otra cosa es cómo le doy lo que no cómo puedo hacer un resultado cuando me faltan los elementos internos. Quiere decir de que la óptica es diferente. Yo me encuentro un poquito fuera de lugar. Soy consciente de eso, me explico. Por favor. Y yo sé que al vivir los pueblos que me rodean alrededor mío,
Tengo que hacer un ejemplo como Puerto Rico. Puerto Rico no pagó sus deudas y no se preocupó y tuvo que irse a la quiebra. Resulta que después sobre su oído viene el huracán o los dos huracanes. Pero los empleados que tendrían que levantar Puerto Rico no iban a trabajar porque estaban atendiendo sus familias. Y la mercadería que estaba amontonada no se entregaba a la población. No había camioneros para repartir la comida. No solo no había camioneros para repartir la comida, sino que lamentablemente hicieron todo tipo de perjuicios con los contratos. Y en el caso de la electricidad hubo que anularlo porque no se le dio a una empresa que tenía 3 empleados para levantar Puerto Rico. Ahora, ¿cómo haces tú un país que es un estado asociado a los Estados Unidos, no es parte del territorio norteamericano, y que no, por sí solo no se puede levantar? En este caso particular, estamos ante un país en quiebra, un país que no está produciendo y que va a tener que mantenerlo el continente completo y perdonar las deudas. No entiendo. Es que no se entiende y viene por parte de ese liderazgo político absurdo. En vez de haber aprovechado las distintas oportunidades que se le han enfrentado en cada uno de los referéndums de Puerto Rico y pasar a ser parte de ese león, Aprovechar. aprovechar esa oportunidad enorme que tienen de convertirse en esa estrellita 51 y pasar, estando consciente de tus problemas, estando consciente de la oportunidad de poder entrar a formar parte de una economía real, entrar en la oportunidad de poder disfrutar de los derechos de los que ya has ido adquiriendo con el tiempo durante el tutelaje. Es creer en esa estupidez de ese colonialismo y ese complejo anti-yanqui que le han metido al latinoamericano, y esa cantidad de basura han hecho que los países simplemente vivan en retroceso. Lo que está viviendo Puerto Rico, estando consciente que está en una zona de huracanes, la tranquilidad que tuviese esa sociedad haciendo sus aportes correctos y siendo esa estrellita 51 frente a lo vivido y poder estar hoy bajo el amparo del FEMA. Por favor, ahí lo que tiene que empezar a juzgarse el puertorriqueño, ese mismo puertorriqueño irresponsable que no está atendiendo a la emergencia, que usted señalaba bien, también tiene que empezar a pensar el puertorriqueño responsable cuántas veces ha apoyado a los que viven levantando las banderas de mantener el estatus actual, o los que viven levantando las banderas de convertirse en una Cuba. Eso es lo primero que tienen que preguntarse. Ahora, yo te hago por eso te preguntaba, el problema es nuestro tipo de pensamiento el que no está funcionando, y donde lo pongas no existe el progreso, sino existe el deterioro. Lo único que hay es deterioro porque tenemos un liderazgo que lo que enfoca es el deterioro, lo que estimula es la mendicidad de cada ciudadano en cada uno de los países a donde va haciendo poder. Y ese poder va más allá del poder político, porque se estimula de formar a una sociedad a través de sus mecanismos culturales, a través de sus mecanismos sociales, a tolerar lo incorrecto. Y cuando usted va tolerando lo incorrecto, de repente eso incorrecto lo avasalla, lo toma y lo esclaviza. Ahora, fíjate a lo que voy. Tú diría en este momento, la verdad es que no puedes tú pensar por la gente que vive en ese lugar. Cada gente en cada lugar tendría que pensarse y ver cómo hace el lugar donde vive mejor, la cuadra, la manzana, el poblado. Y hay gente que de algunos pueblos, en el caso de Miami, nosotros tenemos acá 2 o 3 lugares donde se vive maravillosamente, y tú vas una cuadra más y es un desastre y nadie respeta nada. Pero ¿cómo? Los coches cuando pasan del otro lado respetan el lugar. Y cruzando 2 cuadras es todo, nadie respeta las señales, existe la mediocridad en el medio ambiente. Y tú dices, pero qué raro, ¿cómo puede ser que en 2 cuadras haya esta tremenda diferencia? No estás hablando de otro país, no estás hablando de otros salarios, no estás hablando de que la gente...
es lo que viven en el área, que les gusta estar con ese nivel de pensamiento, con ese nivel de responsabilidad en donde viven. Si no, Sí, no puede haber sí. tanta diferencia. De eso, y de eso no lo pongo en duda. Siempre hay gente que quiere vivir así, pero igualito que como antes había gente que quería andar descalza o gente que quería nada más dedicarse a comer con las manos, o gente que simplemente pensaba que la educación era un error. Eso siempre existe, pero hay una cosa que se llama civilización, urbanidad, desarrollo, y entonces cuando tú tienes un país dirigido hacia ese desarrollo, hacia esa urbanidad, tú lo vas a cambiar a la sociedad, y la sociedad va andando hacia ese espacio. Nosotros hemos tenido en Venezuela distintos experimentos sociales masivos. El principal, el que más me gusta a mí, fue el de nuestro subterráneo, el del metro. El metro cambió a la sociedad venezolana en aquel entonces y pudimos tener una sociedad que respetaba las reglas, respetaba las normas y se sentía orgullosa de comportarse de manera correcta. Eso es algo muy, muy importante. La sociedad, cuando entraba al subterráneo venezolano en los 80, se sentía orgullosa del comportamiento correcto del resto de sus compañeros, del resto de sus conciudadanos. Se sentía orgullosa de mantener, de cuidar, de respetar las normas. Se sentía orgullosa de ver que la gente cedía el asiento, que la gente se comportaba de manera correcta y formaba parte de ese comportamiento correcto de una sociedad. Y eso fue un gran estimulante del desarrollo de una sociedad. El segundo experimento lo califico yo el nacimiento del municipio Chacao. Chacao es un pequeño municipio dentro de Caracas, pero quizás es el municipio más rico del país por sus áreas comerciales. Es el municipio donde están las principales embajadas, para que tener una referencia de la calidad de la zona. Entonces, en ese municipio teníamos, ese municipio es realmente pequeño, ¿no? Y es una pequeña parte de Caracas que comunica, está muy en el centro, y comunica el este con el centro de la ciudad, comunica el sureste con el centro de la ciudad. Y se convierte en un gran nudo de comunicaciones. Ese nudo, la gente venía del desastre de Petare, del este de la sociedad, y pasaba para poder llegar más allá de Plaza Venezuela, tenía que atravesar Chacao. E inmediatamente entraba, los motorizados empezaban a usar su casco, todo el mundo andaba por el mismo canal, se respetaban cada uno de los semáforos, e inmediatamente salían del municipio y se volvía un desastre. Bueno, que ¿Qué te existía en muestro. Chacao? ¿Qué Pero, existía en Chacao? Lo único que existía en Chacao de diferencia es que había quien impusiera la ley. Se sentía la sensación de que la ley te la iban a aplicar, porque la ley existe. Se sentía la sensación de que ahí te tenías que comportar e ibas contribuyendo hacia el entorno positivo. ¿Cómo contribuía esa alcaldía para ese entorno positivo? Mantenía las calles funcionando, mantenía las calles limpias, mantenía el sistema y la policía. de semáforo funcionando y la policía en la calle. Y una policía con el trato correcto hacia el ciudadano. Entonces eso iba generando un proceso de comportamiento positivo. Lo mismo fue un experimento, estuvo viviendo Valencia similar tuvo un gobernador que estimuló el desarrollo de ese estado desde el principio de los 90, y de repente Valencia era ese futuro de esa Venezuela posible. Todo el área de Carabobo se veía, provocaba rodar por las autopistas de ese estado, provocaba, de verdad, veía futuro. Pero todo eso lo mató el socialismo. La llegada de Chávez terminó de acabar con cualquier experimento social positivo para el desarrollo del venezolano, y la estimulación de todo lo que Chávez colocó para destruir al venezolano por parte de la oposición. Aquí Chávez generó un proceso de destrucción social enmarcado dentro de un programa social que se llamaban misiones, que se llaman misiones. Esas misiones lo que son simplemente son programas para poder adoctrinar y comprar la esperanza, comprar la Oye, voluntad del venezolano. Y esas misiones son felicitadas por la oposición. La oposición hizo que se recogiesen firmas para convertir las misiones en leyes constitucionales. La campaña de Enrique Capriles se basaba en vivas las misiones y vamos a legalizar el proceso de destrucción del país que Chávez estimuló. ahora, fíjate esto que te voy a decir. Tú me dijeras que el venezolano no tiene un comportamiento del tercer mundo, por ejemplo. Pero ¿cómo? El venezolano que vino a Miami está siendo una de las primeras ciudades en limpieza, en orden, en atención a la sociedad.
y son extranjeros, porque han venido recién y ni muchos de ellos no te creo que tengan ahí la residencia. Y han hecho un lugar que da gusto ir en una ciudad que se va formando con dirigentes que se forman. Quiere decir que acá fracasa el político cubano en relación al político venezolano que está haciendo el área de Venezuela, en el Doral, una ciudad mucho más cara que el otro promedio. Por ejemplo, la gasolina vale 2.60 o 2.50 y no 2.60. Y dentro de la sociedad cubana puede venir áreas en donde valga 2.37. Okay. Quiere decir de que los negocios apenas cruzas tú una cuadra, cambian. Ahora, ¿quiénes cambian? Es la calidad de venezolanos que hay en esa área, que les gusta Claro, vivir porque bien. buscan un nivel de vida, y eso es lo que uno tiene que estimular en toda la sociedad. El venezolano le gusta las cosas buenas en Se general. nota, El se asunto es nota. estimularle y es estimularle ese gusto por lo bueno. Lo que pasa es que también en todo el discurso socialista Chávez le metió en la cabeza a la gente, ser rico es malo. Pasar hambre y vivir descalzo, sucio, como ser un mendigo es bueno. Y eso Sí, Chávez lo vivir en estimuló. chancleta, Robar es vamos a poner así. bueno, Sí. robar es bueno, destruir es bueno, Mentir es bueno. resentir, odiar, mentir, todo eso propio del socialismo. Chávez lo estimuló muchísimo, a pesar de que al venezolano le guste lo bueno, le guste lo correcto. Nosotros éramos la capital del whisky de 18 años. Es decir, Venezuela sabe, el venezolano quiere vivir bien. Pero Es cierto, te hago una lamentablemente el preguntita. venezolano... Es cierto, Ajá. tenemos algunos periodistas por acá que decían que cuando el venezolano comía con whisky. Sí, pues, y aún el venezolano que puede lo sigue haciendo. Sí, Va a un buen restaurante, sí, en un buen restaurante donde usted pasa hoy en una calle venezolana, que es algo doloroso, porque es una cosa que es una realidad. Usted pasa por una calle venezolana de buenos restaurantes y usted va a ver en una esquina cómo están abriendo las bolsas de basura para poder comer, pero a media cuadra usted va a ver ese restaurante al frente lleno de camionetas de lujo, lleno de vehículos de lujo, y adentro va a poder, si entra, va a disfrutar de cada una de las mesas, tienen una botella de whisky, están comiendo muy bien y están muy felices porque es en algo, vez de, y en no vez de cualquier vino, whisky, en vez de vino se y no toma cualquier whisky. whisky. Sí, y no cualquier whisky, no, también va a conseguir vino y entonces tampoco es cualquier vino. ¿Por qué? Porque a Venezuela no le gusta lo bueno, pero también le gusta no trabajar por lo bueno, ni ser responsable por eso bueno. Para obtener lo bueno, mucho del venezolano tiene que aprender a valorar la responsabilidad que necesita tomar para poder, que necesita vivir, para poder recibir lo bueno de verdad. Porque vivimos tanto lo bueno y como nos aprovechamos de aquella Venezuela Saudita y vivíamos tan bien en el mejor país del mundo, que descuidamos por irresponsables todo lo que era correcto, empezamos a tolerar todo lo incorrecto. O sea, en el primer momento puede sonarle ridículo a la gente, porque es Venezuela, es trópico y todo lo demás, pero en el primer momento en que yo vi un diputado sin corbata entrar al Parlamento y de repente todos los comunicadores sociales aplaudían eso, y dije, coño, estos tipos sí son destructivos. Estos tipos sí son destructivos. Porque eso es importante. Esa sí es la forma que obliga a un fondo, porque lo correcto es lo correcto. Y cuando usted destroza lo correcto, lo que queda es la miseria. Y eso es lo que se estimuló en Venezuela. La forma de lo correcto es importante para estimular una sociedad hacia el desarrollo. Y cuando la forma de lo incorrecto es lo que predomina, las sociedades se hunden en la miseria. En todos los sentidos, profesor. Entonces, cuando hoy nos encontramos a toda esta dirigencia política reunida en República Dominicana, donde por supuesto no llegaron a un acuerdo y dentro de 15 días de fiesta volverán a intentar llegar a un acuerdo en el cual conseguiremos el milagro del canal humanitario y parte del país recibirá una dádiva adicional pagada por el mundo a costillas de el dinero que que el venezolano no tiene, que el venezolano no tiene acceso a lo que le pertenece, a sus riquezas, a su trabajo, a lo que de alguna manera paga todos los días en impuestos dentro del mar de miseria que estamos viviendo. Frente a todo eso,
vamos a obtener ese gran éxito y la seguridad de contar con unas elecciones presidenciales. Porque aquí llegamos al colmo de la estupidez, profesor. Aquí todavía se hablan de elecciones. En este país aún se hablan de elecciones, como las elecciones que acaba de vivir Cuba. Sí, no te Aún olvides que en este país se habla de elecciones. los políticos externos están esperando eso también, de que Sí, suceda, eso es muy grave. que los delincuentes se transformen en buenas personas o en Sí, personas correctas. Yo no entiendo si ya te robaron, te vienen robando todo lo que tienes y encima vas a creer en ese ladrón. Yo no entiendo cómo puede ser, cómo pueden jugar como este expresidente de allá de España, que ya tuvo, dice que tuvo como 20, 30 reuniones para querer hacer la paz en Venezuela. Pero si te Zapatero, mintieron tantas veces, ¿cómo vas a creer que esta vez es verdad? no, es que no le mintieron. Zapatero no está buscando nada positivo para el país. Zapatero lo que busca es que siga triunfando el socialismo. Zapatero Y es el zumo debe de los estar dando, podridos. le Es deben dando unos impresionante. cuantos millones para él, ¿eh? Yo creo que le Claro están que sí. pagando. Y logró convertirse en el operador del Parlamento Europeo para conseguir esta ridiculez, esta legitimación de la tiranía comunista. En estos días escribía una alta representante del Parlamento Europeo y llamaba y decía algo así como, es crucial la seriedad de las partes en este diálogo. Y a mí me dio risa el comentario, pues no puedo sentir otra expresión, frente a la preocupación genuina que tiene esta mujer por lo que sucede en Venezuela. Y yo le respondo a esa solicitud, le informo que ese no es el fuerte de ninguna de las partes, porque ninguna de las partes es seria en esta situación. Esas dos partes que se reunieron en República Dominicana, los camaradas que están ahí juntitos en República Dominicana felices haciendo un teatro de que supuestamente ellos están discutiendo alguna cosa que ya no hubiesen negociado, donde están haciendo todas estas cosas, lo único que buscan es la imposición de un proceso de destrucción de Venezuela de una manera democrática y con el voto. Eso es lo único que buscan. Y aparte quieren que le saque la inhibición que tiene y que le firme Claro, los préstamos para seguir tragando a Venezuela. y se lo van a conseguir porque eso es parte de la negociación. Lo primero que va a reconocer ese parlamento, esa oposición venezolana, es brindarle la posibilidad de que Venezuela cuente con el aval de ese parlamento para Los préstamos. la reestructuración de la deuda. Sí. Ahora, yo me pregunto esto. Entre todo este enjambre, ¿no? Si yo tengo que querer ayudar a Venezuela, ¿cómo lo hago? Porque Bueno, a profesor, usted dónde hace, voy? ¿A quién voy a recurrir para poner las cosas en su lugar? Si acá no hace falta poner las cosas en su lugar, hace falta sacar a estos delincuentes que están en el poder. No hay otra vuelta de hoja. yo creo que lo primero que tiene que hacer cada persona que quiera ayudar a Venezuela en el mundo, cada venezolano que está afuera y cada persona que de verdad está afuera preocupada por la situación venezolana, es entender que lo que existe como liderazgo de oposición simplemente es cómplice del gobierno y empezar a buscar dentro de lo que queda de Venezuela y de lo que está de Venezuela afuera, que llama al desconocimiento de el gobierno, no que llama al convivir con el gobierno, sino que llama al desconocimiento del gobierno. Ahí encontrará la alternativa del país y podrá darle, y por favor busquen el espacio para brindarle tribuna a esas voces que quieren esa nueva Venezuela. Ese es el principal apoyo, señalar lo que está mal, y lo que está mal es esa oposición socialista que vive distrayendo al país, que le vive diciendo, sí, bueno, mira, ok, la negociación hay que continuarla, pero no en República Dominicana, vamos a hacerla en otro lado y con otros actores. Es decir, vamos a volver en un déjà vu constante a seguir al país metiéndolo en la mentira. No, vale, lo que nosotros tenemos que hacer es conocer este sistema que nos tiene totalmente arrodillados y entender los costos que significa ese proceso. La irresponsabilidad nos llevó a este lugar y esta es nuestra realidad y tenemos que responder ante esa realidad. Ahora yo me voy a preguntar, eh, testigos extraordinarios tienen. Tiene al de México, tiene al de Chile, que el tipo decía que tienen que arreglarse las cosas en Venezuela. Sí. Tienen al de Uruguay, que son zurdos.
tiene a Bolivia, tiene, yo no sé qué eligieron y qué aceptaron los políticos venezolanos. Buscar cómo integrar a Aceptaron Venezuela, que, es lo único que busca aceptaron que nuestra los estructura tipos que política. estén de ese lado se vayan para la zurda, no hay otra vuelta, o que Es que es son lo único que ellos tibios. entienden, es lo único que ellos entienden y quieren. Aquí la oposición rechaza personajes como Aznar y Uribe. ¿Por qué? Porque simplemente no le ríen la gracia al Internacional Socialista. ¿Listo? Entonces la oposición los rechaza, no los utiliza como avales, no los utiliza como arietes para la consecución de la libertad. Tener el lujo de poder contar con esas voces, con ese pensamiento, con ese consejo, no, aquí es depreciado. Aquí es rechazado porque lo chévere es, ya quisieran esta estructura política poder levantarla, poder conseguir la sombra de Lula, de que Lula les levantara la mano, pero ya les da un poquito de pena. Mi querido Noel Alejandro Leal, ya nos tenemos que ir, ya nos queda un minuto, ya teníamos que haber cerrado. Te quiero, un abrazo, te Gracias, doctor. acompañamos. ¿Qué te puedo estar otra Muchísimas vez gracias. diciendo? Y te felicito que en un lugar de caos tengas esa actitud. Un abrazo, amigo mío. Muy buenas noches y muchísimas gracias a todos.